Bienvenidos a Al Día con la Iglesia Radio. Únete a esta conversación y sigamos construyendo una iglesia que se fortalece día a día. Un espacio para conversar, ser iglesia y enriquecer nuestra fe. Bienvenidos. Un saludo para todos nuestros oyentes. Nos encontramos una vez más en Al Día con la Iglesia Radio, este espacio que cada vez nos disfrutamos más. Este año de esperanza buscamos abordar temas de iglesia que nos permitan crecer y fortalecer nuestra fe. Como siempre, muy bien acompañada. Eni, qué rico saludarte. Bienvenida. Hola Vale, y a todos los oyentes, a todos los que desde ya se conectan con nosotros. Esperamos que se queden en este programa que, como bien lo dice Vale, pues es un espacio en el que de verdad aprendemos muchísimo, un espacio que nos disfrutamos mucho, estas conversaciones que nos permiten seguir construyendo iglesia y seguir construyendo en nuestro interior precisamente esos conocimientos, ese amor por esta iglesia a la que pertenecemos, y hoy pues con un tema que justamente nos lleva de cara a esa unidad eclesial y de iglesia, que qué bueno que lo tengamos presente. Así es, vamos a comenzar entonces, como siempre, con las palabras de Monseñor Ricardo, que hoy nos habla sobre qué es la renovación de las promesas sacerdotales, ya que se acerca un acontecimiento, como nos decía Eni, que nos permitirá unirnos como comunidad eclesial, y es la misa crismal. Así que los dejamos con este mensaje editorial y ya regresamos. Para esta edición editorial, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo escribió: Renovación de las promesas sacerdotales. Una de las más significativas y sugestivas celebraciones que se realizan en el año litúrgico es la misa crismal, que antes de la Pascua celebra el obispo unido a su presbiterio y acompañado por toda la comunidad diocesana. Su nombre viene de que en ella se consagra el Santo Crisma y se bendicen los óleos de los catecúmenos y de los enfermos. En esta misa, el gran protagonista es el Espíritu Santo. Él hace presente la unción sacerdotal de Cristo que se perpetúa en los presbíteros y en todos los miembros de la Iglesia. Puede decirse que es la fiesta de la gracia sacramental, de la unidad eclesial y del sacerdocio. Los textos de la misa presentan un conjunto catequético, no solamente acerca del sacerdocio ministerial, sino también con relación al sacerdocio general de los fieles. Esto aparece desde la antífona inicial. Jesucristo nos ha convertido en un reino y hecho sacerdotes de Dios su Padre. Y luego se expresa particularmente en las dos acciones que enriquecen esta Eucaristía: la consagración de los óleos y la renovación que hacen los presbíteros de sus promesas sacerdotales. Quiero referirme hoy a esto último, habiendo tratado otros aspectos de esta celebración en anteriores ocasiones. El presbítero es un discípulo y servidor de Cristo, y su esencia está profundamente configurada con él. Su ministerio asume un carácter esencialmente relacional. Él debe vivir en Cristo, por Cristo y con Cristo, al servicio de los hombres. Solo perteneciendo totalmente a Cristo, el sacerdote se hace ministro de la salvación y de la verdadera liberación de la humanidad. Esta relación pasa a través de la oración y de un constante estar corazón a corazón con su Señor. Esta íntima unión con Cristo es la condición imprescindible de todo auténtico ministerio. La grandeza del sacerdote está en que su ministerio no es el cumplimiento de una función para enseñar una doctrina o realizar actividades según su criterio personal. Es una vida que coincide con la de Cristo, ontológicamente abierta a la relación con el Padre y obediente a su voluntad. Es una vida de abnegación, una ofrenda de amor. Es una vida perdida en Cristo, participando en su misterio de muerte y resurrección con todo el propio yo, inteligencia, libertad, voluntad y cuerpo, como sacrificio viviente. El santo cura de Ars decía: si tuviéramos fe, veríamos a Cristo escondido en el sacerdote como una luz detrás del vidrio, como un vino mezclado en el agua.
A lo largo de toda la vida, el sacerdote dedica el tiempo, las propias energías, las gracias de su vocación al servicio de la comunidad. Su misión trasciende una ayuda humana a través de los sacramentos que acompañan cada etapa de la existencia cristiana, desde el bautismo hasta las exequias y en todo momento con la Eucaristía. Tantos lo hacen con su ministerio generoso, su trabajo infatigable, perseverando en su misión a veces en medio de incomprensiones y dificultades. Hay sin embargo situaciones que nunca se acaban de lamentar, en las que la Iglesia sufre por la infidelidad de algunos de sus ministros que causan dolor y escándalo. No se puede ignorar que con el paso de los años, el sacerdote puede afrontar el desafío de la soledad, de la enfermedad, de la ausencia de la familia, de la incomprensión de la comunidad. Por eso debe renacer en su decisión de elegir al Señor, en su ímpetu apostólico, en su entrega generosa a la acción pastoral. Es entonces hermoso y necesario renovar las promesas sacerdotales, diciendo: no me he equivocado al percibir que Dios me llamaba, no he perdido la vida al entregarla a la comunidad. De esta decisión y de este vigor que se expresan en la misa crismal dependen la eficacia del ministerio, y esto va en bien del sacerdote y de todo el pueblo de Dios. En un mundo en el que la visión de la vida cada vez tiene menos presente lo sagrado y en su puesto se pone lo funcional y lo económico, la renovación de las promesas ayuda a cuidar la vocación y la misión del sacerdote. El santo cura de Ars se lamentaba: ¿cómo hay que compadecer un sacerdote cuando celebra la misa como un acto ordinario? ¿Cómo es de desgraciado un sacerdote sin vida interior? La misa crismal nos permite a todos los sacerdotes y fieles descubrir y reforzar la conciencia del extraordinario e indispensable don de gracia que el ministerio ordenado representa para quien lo ha recibido, para la Iglesia entera y para todo el mundo, que sin Cristo está en tinieblas de muerte. Escribió Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo de Medellín. Agradecemos a Monseñor Ricardo por su mensaje y también a Santiago Roldán, nuestro delegado para las comunicaciones, por regalarnos su voz y de esta manera unirnos a este mensaje que nos recuerda que estamos unidos, que somos sacerdotes, profetas y reyes, y es un poco lo que vamos a hablar hoy. Qué rico entonces presentar a nuestro invitado para hablar sobre la misa crismal, eso que a veces escuchamos, ese acontecimiento para nuestra iglesia tan importante, pero que hoy podremos ver de manera minuciosa, podremos entender de dónde viene, por qué, qué significa, qué celebramos. Y bueno, para eso tenemos al padre Juan David Muriel. Él es doctor en liturgia, es párroco de la parroquia Nuestra Señora de la Resurrección, es docente de teología en la Universidad Pontificia Bolivariana y es miembro de la Comisión Nacional de Liturgia, y es por eso que nos viene a acompañar con todo su conocimiento. Padre, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy contento de estar compartiendo con ustedes este espacio porque creo que la misa crismal es uno de los acontecimientos sacramentales más simbólicos y más importantes de todo el año litúrgico. Como lo hemos dicho aquí en Medellín, es el sacramento de la unidad diocesana. Maravilloso, entonces, que empecemos a abordar este tema. Antes decirles que este acontecimiento se llevará a cabo el jueves 10 de abril, así que invitados todos, y espero que al final de este programa pues queden súper antojados de hacer parte, y si no pueden, pues vincularse de algún modo a ese acontecimiento en nuestras redes sociales. Padre, comencemos a contarle un poco a nuestros oyentes el origen de esta misa crismal, que antes de entrar al aire nos comentabas que es un origen incluso bíblico. Entonces, qué rico que podamos abordar desde ahí este tema. Bueno, los sacramentos de la Iglesia son signos pascuales, son signos materiales a través de los cuales se cristaliza y se comunica la gracia del Señor. Dentro de esa simbología tan grande que la Iglesia ha utilizado siempre, que ha retomado el pueblo de Israel, porque Jesús es un judío, pues encontramos el aceite. Nosotros en la misa crismal vamos a ver que van a bendecir, es decir, van a invocar sobre esta materia del aceite la acción de gracias y la fuerza del Espíritu Santo, 3 aceites: el óleo de los catecúmenos o de los bautizados, el óleo santo, el santo crisma,
y el óleo para los enfermos. Entonces podríamos decir, pero la iglesia se inventó esto, ¿qué? ¿Dónde sacaron como eso? Porque, por ejemplo, muchas comunidades cristianas no tienen en su experiencia religiosa esta vida del óleo santo. Voy a trabajar 3 textos principalmente de la Escritura. El primero, el Antiguo Testamento consagra y bendice óleo y con él consagra y bendice objetos, lugares y personas. Es decir, sin tener todavía la confesión de un Espíritu Santo, que será una revelación trinitaria neotestamentaria, el israelita piadoso considera que el aceite es símbolo de la presencia de Dios, que toca las realidades e imprime carácter. Este imprime carácter es una expresión como del medioevo cristiano, para decir es una realidad que tocada por el Espíritu siente su permanencia, el Espíritu no se va. Hagan el ejemplo con como me pasó a mí una vez que fui a cine, con las crispetas a las que Lucho les echa mantequilla y me las puse aquí en la barriga y toda esa mantequilla me quedó. Saque pues ese mantequero de la camisa, ya no sale. Entonces fíjense que como ejemplo tan sencillo nos sirve para identificar por qué se usó el aceite. Se usó el aceite porque fíjense que el aceite sobre una realidad, primero que todo es suave al tacto, puede tener aromas, como lo vamos a ver en la misa crismal, pero luego permanece. Entonces el Antiguo Testamento ve o redescubre el significado sacramental del aceite porque Israel bendice y toca con aceite personas. Aarón, los sacerdotes, los reyes, los profetas son ungidos con cuernos llenos de óleo, pero también las cosas, es decir, en los utensilios del templo, los altares, los espacios, el mismo templo de Jerusalén. Miren el texto para que vean que no les miento, que es el libro del Éxodo, las prescripciones rituales. Éxodo 30, del 22 en adelante. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, escoge tú mismo las mejores plantas aromáticas, unos 6 kilos de la mejor mirra, unos 3 kilos de canela y unos 3 kilos de cada aroma, unos 6 kilos de casia, pesado según el peso oficial del santuario, y 3,5 litros de aceite de oliva. Haz con todo esto el aceite santo de consagrar, de la misma manera que un perfumero prepara sus perfumes. Este será el aceite santo de consagrar. Y deberás derramarlo sobre la tienda del encuentro, el arca de la alianza, la mesa y sus utensilios, el candelabro, el altar del incienso, el altar de los holocaustos y la palangana con su base. Derrama también este aceite sobre Aarón y sus hijos para consagrarlos como mis sacerdotes. Entonces, miren qué texto tan bonito, porque eso que nos acaba de decir el Éxodo lo vamos a ver el próximo jueves a las 10 de la mañana. El gran sacerdote, el pontífice de la comunidad diocesana, el señor arzobispo, con otros obispos y rodeado de todo el presbiterio, va a derramar en el ánfora que contiene el aceite para confeccionar el Santo Crisma, que hasta ese momento es aceite de oliva, perfumes. Y va a realizar como esa colatio, como esa unión de ambas realidades y luego soplará sobre ellos. Vamos a ver eso en la teología de la misa crismal. O sea que estamos casi que cumpliendo una prescripción de Dios para consagrar objetos y personas, porque luego con ese santo crisma serán consagrados nuestros altares, los obispos, los presbíteros, los bautizados, los confirmados. O sea, es como una especie de gracia de Dios que saliendo de él como una fuente, crisma, es decir, unge, consagra y bendice las realidades. En el Nuevo Testamento tenemos 2 textos que son creo que fundamentales. Primero, el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6, cuando Jesús manda a los apóstoles a cuidar y curar los enfermos. Dice el texto, salieron los discípulos a decirle a la gente que se volviera a Dios. También expulsaban muchos demonios y curaron a muchos enfermos ungiéndolos con aceite. Esto es el texto de Marcos 6, 12. Y otra prescripción para el cuidado de los enfermos y su sanación con aceite es el clásico texto de Santiago, de la carta a Santiago, que está en el capítulo 5, versículo 13. Si alguno de ustedes está afligido, que ore. Si alguno está contento, que cante alabanzas. Si alguno está enfermo, que llamen a los presbíteros de la iglesia, para que oren sobre él y en el nombre del Señor lo unjan con aceite. Cuando oren con fe, el enfermo sanará. El Señor lo levantará,
y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Entonces podemos tener muchísimos textos como estos, en donde el aceite es un signo de Dios. Pero atención, que el centro no es ni el aceite, no es ni los que lo reciben, es Cristo. Porque entonces la palabra Cristo viene de crisma, viene de unción, viene de gracia. Toda esta realidad prefiguraba o hace realidad la persona de Cristo, que es el ungido de Dios. Miren que en el bautismo, cuando Jesús viene lavado con esta agua del Jordán sin necesitarlo, porque lo hace por pura solidaridad mesiánica con la humanidad, desciende el Espíritu, dice la palabra: he aquí mi Hijo el amado, a Él lo sostengo, en Él me complazco. Eso como que trae a la memoria del judío piadoso el capítulo de Isaías, donde decía: sobre mi siervo reposará la plenitud del Espíritu de Yahvé, de ciencia, de temor, de consejo. Entonces, cuando hacemos estas unciones con realidades o con personas, no hacemos sino presencia de la gracia, del poder pascual, de la resurrección y de la santidad eficaz de Cristo, que es el ungido. Como decías al inicio en el comentario, todo el que viene tocado con esta gracia participa de esa triple dimensión mesiánica: ser sacerdote, ser profeta y ser rey. Es como abrirse un universo, porque a veces creo no somos lo suficientemente conscientes, esto lo hemos dicho muchas veces en este espacio, cuando nos encontramos ante la grandeza de nuestras tradiciones, no somos lo suficientemente conscientes de dónde viene cada uno de los signos tan bellos que tiene nuestra iglesia y en los cuales participamos muchas veces inconscientemente, porque simplemente es como, pues es una misa, voy a ir a esa misa. Mucha gente lo dirá, o se ven muy lindos los curas, voy a ir a verlos a todos allá vestidos de blanco, pero realmente qué lindo darnos cuenta que no solo es ir, es sentirse partícipe de, porque lo somos además, todos los bautizados, Padre, como tú lo acabaste de decir, y qué lindo también es saber que nuestra iglesia no se está inventando las cosas, porque también son comentarios que uno escucha mucho, como que ay, la iglesia se inventa cuánta cosa. No, es que es nuestra tradición, viene de ahí, está en la Biblia, muchas veces ese es el sustento fundamental y no lo sabemos en ocasiones. O no lo vivimos. Mira, una cosa triste, porque yo creo que siempre el acontecimiento humano y pastoral es necesario para humanizar la teología. La curia donde ustedes trabajan y al lado de la catedral donde se va a celebrar esta Eucaristía crismal está rodeada de personas que ya son habitantes de calle y ellos fueron bautizados. Ellos fueron confirmados, pertenecían a nuestra familia, estaban en la iglesia, fueron sujetos de fe y por el bautismo fueron abrazados por Dios y ahora viven consumidos en la droga, sin rumbo y sin destino. Y entonces lo que dices, la unción profunda del Señor, la Madre Laura decía, gracia radical en el bautismo, los hizo hijos muy amados y ya no viven al estilo de los hijos. Viven al estilo de los marranos, de lo que veíamos en el Evangelio de hace 2 domingos. Es decir, no entendieron que Dios los llamó a una altísima vocación de gracia, que inclusive ese perfume que sentimos en el Santo Crisma nos lo simboliza. Estamos llamados a vivir de cara a el Evangelio, que nos convierte en testigos de un perfume exquisito, que son las vías de la compasión y del amor. Entonces sería vivir, después de participar de los sacramentos y de esta Eucaristía crismal, al estilo del ungido, como hijos, sentir siempre el amor y ser capaz de derramar en el mundo el amor como si fuera un perfume bello que derramamos cuando sonreímos y cuando tejemos la esperanza, ¿no? Me parece muy lindo eso que dices de sentirnos ungidos, hijos, y que es un reto constante del cristiano, o sea, sentirse hijo, que a veces es muy fácil de pronto, no sé, sentirse como ajeno a la realidad de Dios, pero cuando nos sentimos hijos y por eso hermanos, creo que entramos en una lógica comunitaria que nos hace entender como un cuerpo y eso también yo siento que nos lo da el conocer las cosas. Denis nos lo decía ahorita. Yo no sé si este concepto esté bien, pero a mí me parece lindo que nuestra iglesia ha democratizado el conocimiento, por así decirlo, y después del Concilio Vaticano II, que empezamos a vivir la Eucaristía en nuestra lengua y como que ha venido esto, me parece muy lindo porque cada vez nos encontramos con una iglesia más cercana, una iglesia que podemos conocer, que eso era algo impensable para muchas personas en el pasado. No era fácil uno saber de dónde venían los ritos, simplemente nos limitábamos a
participar de ellos, a saber que nos teníamos que arrodillar en la campana y ya está. Entonces como que siento que este acercamiento pues nos permite como unirnos más a nuestra iglesia y sentirnos un solo cuerpo. Ahorita hablábamos entonces como de esta tradición que viene como desde la Biblia, leyendo también y consultando sobre la misa crismal, pues también es realizada por los luteranos, por los anglicanos, en nuestro rito católico, que me parece muy lindo porque cada año nos permitimos hacerlo y aquí también lo hemos mencionado, la importancia que tiene nuestra iglesia de renovar y que porque vivimos la Semana Santa cada año y no cada 4 años como el Mundial y que porque hacemos las cosas cada año y esa necesidad que tenemos los cristianos de recordar, de volver a eso. Entonces, ¿cómo entonces nace en nuestro rito católico la misa crismal y cómo se ha desarrollado en este tiempo, Padre? Es muy interesante porque precisamente estamos cerca a la Pascua. El acontecimiento de la Pascua hay que esperarlo definitivamente siglo II, siglo III, siglo IV para ver ya aparte del domingo, que es una Pascua semanal que, como la vemos en los Hechos de los Apóstoles, ya se celebra en las comunidades, para ver una Pascua separada, como dices, de recurrencia anual. Entonces, claro, miren qué interesante el proceso. La Iglesia celebra la Pascua, la celebra como un sacramento pascual, decía León Magno, es decir, no únicamente como un recuerdo, como una nostalgia, así hace 2000 años, hace no sé cuánto resucitó, no, como un sacramento pascual, es decir, la comunidad que está en esa noche santa celebrando la Pascua, siguiendo una prescripción ritual que viene desde los antiguos israelitas hasta hoy, y celebrando el acontecer de la resurrección de Jesús, por ritos y oraciones nos recuerdan, actualizan la resurrección. Eso es básico porque si no entendemos eso, le vamos a hacer más fuerza a la imagen del resucitado, le vamos a hacer más fuerza a los que están disfrazados de apóstoles, no. Actualiza, no es hacer nostalgia, actualiza. Entonces al actualizar, Cristo pasa resucitado sanando e imprimiendo en el corazón de los creyentes la fuerza completa de su pasión. Entonces las comunidades que dijeron, ¿cuál es el día para bautizar? Ese, porque el bautizado va a ser Cristo resucitado. Ya Romanos, Pablo decía, ¿qué hace el bautismo? Nos consepulta en la muerte del Señor y nos rescata. Lamentablemente nosotros con las piscinas bautismales ya elevadas en forma de copa no sentimos esa muerte que siente uno cuando se sumerge en el agua, pero igual sigue siendo un baño que nos lava del pecado, pero que nos une místicamente a la muerte del Señor. Entonces bautizaban solo en la noche pascual. Entonces la Cuaresma precisamente aparece como un tiempo de preparación próxima para que los que iban a recibir bautismo en la noche santa, adultos en su mayoría, pero también empiezan a bautizarse niños, ya Ireneo de León en el siglo II lo dice, reciban la fuerza de la resurrección y se conviertan en los Cristos vivos en la comunidad. Por eso al finalizar el rito les ponían un alba que se quitaban a los 8 días, en la Dominica in Albis, que hoy es Domingo de la Misericordia. Entonces, ¿qué sucedía? Lentamente, porque esto fue lento, la Iglesia empieza a traer estos aceites de la tradición antigua, que inclusive el Oriente lo veneró mucho, lo llamaba mirón, y era el aceite que estaba ardiendo delante de los iconos. Sepan que para Oriente el icono casi que es una ventana hacia el cielo, por eso los tocan y están revestidos como de un nimbo glorioso dorado. De ese aceite se fue incorporando lentamente la teología del Antiguo Testamento, que ese aceite puede transmitir la gracia. Entonces, en los ritos del bautismo, de la confirmación, empezaron a utilizarse aceites. El aceite santo para hacer exorcismos durante el periodo de la preparación catecumenal, un aceite fuerte que era también para invocar la presencia de Dios, para, si el otro había estado en un culto pagano muy terrible, sacarle demonios y prácticas antiguas, y sobre todo para invocar la fuerza de Dios en su lucha contra el mal. Y el santo crisma, que era solo administrado por el obispo. Vean ahí un poco el rudimento del sacramento de la confirmación. Entonces, claro, si vamos a necesitar aceites en la vigilia pascual, si es bueno que esos aceites no sean viejos, en razón de la novedad pascual, que todo debe ser nuevo, hostias, vino, aceite, los debemos consagrar unos días antes para tenerlos listos. Entonces, lentamente, el Jueves Santo, miren qué interesante, porque entonces eso se hace antes del triduo, en la mañana aparecen 2 ritos, que son la reconciliación de los que venían en penitencia, inclusive a veces hasta años, para decirles, bueno, en esta Pascua se les acabó el periodo de penitencia, pueden ser readmitidos.
Orígenes cuenta que aparte de una imposición de las manos que se hacía en las entradas de las catedrales, también había aceite. Y aceites para los que iban a recibir en la Noche Santa la unción increíble, fíjense esto, que era unción en todo el cuerpo, no en la frente, era el cuerpo entero, no desnudo, por eso había diáconos y diaconisas para las mujeres, que ungían todo el cuerpo del bautizado. Luego el obispo hacía solo el de la frente, que era el Santo Crisma. Entonces se empezó a tener una celebración en la mañana del Jueves Santo. Extraño, en las rúbricas aparece que sin liturgia de la palabra, porque luego tendrían que ir a la misa in cena domini, donde se bendecían aceites para tenerlos listos para las celebraciones que comenzaban el sábado santo en la mañana con el óleo santo o exorcístico y con el Santo Crisma en la noche. Entonces empezó a haber un núcleo de conformación de una misa que fueron denominando misa crismal. Ya para el misal de 1570, que el misal de 1570 de Trento no es nuevo, sino que recoge toda la tradición medieval, encontramos ya una misa crismal estipulada y establecida, con cosas tan bellas como la procesión interna de esos óleos no consagrados, y por ejemplo, los presentaban ante el pueblo y decían, Ave, Santo Crisma. O sea, lo saludaban como saludaban anteriormente a las autoridades o a las personas importantes. Ave, Santo Óleo. Y la gente cantaba con aclamación. Entonces miren que fue una especie de recorrido que partió de la antigüedad, dándole importancia al óleo santo que configuraba al otro como Cristo crismado, y lentamente una misa que empezó a separarse de la misa de la Cena del Señor, una misa en la mañana el Jueves Santo, para que se comenzara el Triduo Santo ya con los aceites necesarios preparados. Ya veremos un plus, porque imagino que allá llegaremos en la conversación, de los elementos nuevos de la misa crismal. Increíble ver cómo este paso también habla de la cultura y cómo la cultura va imprimiendo cosas también en nuestros rituales, y que a veces se pensaría o podemos hablar que nuestra iglesia va más lento que el mundo, pero nuestra iglesia le responde también a Sí, como claro. todo lo que va sucediendo y cómo los cristianos fueron como haciendo propios esos ritos, y que pues nos han llevado a esto. Como que te escuchaba y me imaginaba todo como desde pues en los templos cómo se desarrollaba, y siento que eso nos va como configurando en este tema. Una de las cosas que a mí me parece más grata, digamos que dentro de la historia de nuestros sacramentos, es justamente cómo hemos ido incorporando o cómo han ido avanzando esos signos y esos rituales con el paso del tiempo. A veces creemos que, no sé, que la Eucaristía como la vemos hoy es así ha sido, y resulta que no, ha sido un proceso de nuestra iglesia en donde se han sentado a pensar, a entender cómo funciona la misma comunidad, e ir llevando o ir encontrando una forma, digamos, más cercana de llevar todo eso que tenemos a cada una de las personas que hacen parte de la comunidad. Es un proceso que ha pasado, bien lo decía el padre, llevamos años pensándonos esto no es una cosa que esté sucediendo hoy porque simplemente se nos ocurrió hacerlo así, es algo que realmente hemos pasado siglos y siglos pensando en cómo hacer cada uno de estos ritos y los signos tan bellos que tenemos dentro de cada uno de estos rituales. Y que es una historia interesante, es una idea de Joseph Ratzinger, que una historia de culto que ha conducido Dios. O sea, no, el hombre no se ha sentado simplemente a inventar, sino que Dios ha conducido y el hombre ha profundizado con la ayuda del mismo Espíritu. Un ejemplo ahora que pones el tema de la Eucaristía. ¿Qué hace Israel eucarísticamente? Da gracias, tiene una oración que la Berajá Hamazot sobre los alimentos, pero mata, por ejemplo, animales. Mata animales y quema incienso, quema panes, quema ofrendas vegetales. ¿Qué dice Dios? No maten más. Tomen y coman, esto es mi cuerpo, no maten más. Partan el pan, continúen con la copa, pero miren el cambio que hace él con la autoridad de Hijo de Dios. Ámense. Entonces le da el plus necesario de intervención de voluntad divina para que, dejando la antigua forma sacrificial de banquete, estamos siempre alrededor de una mesa, porque el Shelamim era el sacrificio que ya no quemaba todo, sino que quemaba y comía, dejen la cena, pero lo importante aquí va a ser, compartan este alimento
compartan el sentimiento entre ustedes. Cuando él dice hagan esto en memoria mía, que es una nueva orden ritual que no deroga, sino que complementa las antiguas de Levítico y Éxodo, está hablando en el nombre de Dios para conducir esa historia de culto. Entonces ya la forma externa, que ornamentos, que cirios, que la cruz, que colores, es aquello que el hombre profundiza, pero que al interno tiene a Cristo como el fundador, como el instituidor de la forma sacramental. Igual el aceite. Miren que Jesús mira esta realidad sacramental de su época, potencia unos signos y deroga otros. Miren, el aceite quedó, la circuncisión no. Ujú. El lavado de jarras y ollas no quedó. El lavado de la persona humana quedó. Porque él dice, hombre, potenciemos estos. Entonces miren él, que es el ungido, cómo manda a los discípulos a que unjan. Porque el aceite siempre, y en la cultura mediterránea lo es todo, es alimento, sirve para la gastronomía, para el maquillaje, para la salud, para la medicina, para los transportes, para las lámparas. Dejen ese signo, porque ese signo también es curativo, es medicinal, es perfumado, pero impregnen de amor ese aceite, para que no sea simplemente el transportar una materia, sino para que el sacramento, como se llama hoy, que no se llama unción de los enfermos, sino unción de los enfermos y de su cura pastoral, sea el amor de Dios manifestado a través del aceite. Es muy bello, es una historia preciosa de culto, que él mismo dirige, pero que nosotros coadyuvamos profundizándola, celebrándola. Precioso y que siento que lo que decíamos al inicio, tener conciencia de esto hace en definitiva que abordemos y sintamos y participemos como de una manera más consciente. Entonces, esta misa crismal ha transcurrido muchos años, siglos de nuestra iglesia, como vemos, y cada vez se ha ido, tal vez no modificando, pero sí profundizando en pequeños signos o grandes signos que nos permiten a todos ser conscientes, y con esto profundicemos cómo lo celebramos hoy, de qué manera entonces nosotros vemos esos signos. Y algo que me parece muy valioso y que desmitifiquemos acá, y es, no es hecho solo para el clero. Si bien hablamos del sacerdocio, también todos los bautizados somos sacerdotes. Porque conversemos un poquito sobre eso, padre. Claro, fíjense, a ver, una de las reestructuraciones importantes de los ritos del Vaticano II es la presentación de un banquete abundante de la palabra de Dios. Pónganle pues cuidado al banquete que nos van a dar el jueves por la mañana, referente a la idea que acabaste de decir. Se abre la liturgia de la palabra, que es Dios hablante, diciéndonos, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Y no le está diciendo a los sacerdotes consagrados con ordenación sacerdotal, sino a todos los que sentados ahí los han bautizado, los han confirmado, los han ungido alguna vez porque están enfermos. El Espíritu del Señor está sobre ti. ¿Qué has hecho tú con esa unción profunda del Espíritu Santo? Has transmitido, has profetizado, has evangelizado, has curado, has consolado al espíritu del siervo, al estilo del siervo de Yahvé. Luego, en el Apocalipsis, que es el segundo momento fuerte de palabra que nos sirven, dice, el Señor nos ha hecho reino y sacerdotes para Dios su Padre, a Él la gloria por los siglos. Yo vi en estos días, no sé, un profesor hablando en televisión de que esa palabra sacerdote no se utiliza en el Nuevo Testamento. ¡Tanán! Estamos en el libro del Apocalipsis y no es que utilicen que le digan a uno sacerdote, al pueblo. Es decir, nos están diciendo raza sacerdotal y profética. ¿Por qué sacerdotal? Porque claro, en el Antiguo Testamento, ¿quién entraba a la sinagoga o al templo a ofrecer sacrificios? El Aarón y sus descendientes. ¿Y ahora quién entra? Yo estoy viendo la catedral, hombres, mujeres, ancianos, niños, enfermos, jóvenes. Veo a una raza entrando en el santuario para ofrecer sacrificios. Esto es muy importante, muchachas, porque si el fiel no me entiende esto, va a sentir eternamente que la misa la dijo el cura y no que él está concelebrando, ofreciendo también él su vida, su trabajo, sus responsabilidades, su sufrimiento, su enfermedad, sus pecados, sus virtudes, todo lo que es en la patena con el sacrificio del Señor. Es un sacerdote. Si él no lo hace y no ofrece, ¿quién lo hace? El que no cree. Y miren pues con qué terminamos. Terminamos con Jesús, en Lucas 4, entrando a la sinagoga, desenrollando el rollo, diciendo el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado a un año de jubileo para abrir las cárceles y sacar a todos los cautivos y proclamarles libertad. Hoy se cumple esta escritura. O sea, esa palabra de la misa crismal actual
nos enreda y nos comunica y nos abre a todos un camino profundo de vida. Es decir, por eso digo yo que es triste cuando no venimos, porque es una Eucaristía en la que nos están diciendo todos, ¿qué has hecho con la unción profunda que fue derramada sobre ti el día de los sacramentos? Tú eres perfume de Cristo, eres sacerdote al estilo del Nuevo Testamento, compasivo, generoso, solidario, decía el fin de semana la colecta, como Cristo que tuvo vísceras de amor hasta entregarse por amor a los demás en la cruz. Es impresionante, o sea, la lectura de la palabra sola la podríamos dejar y es una llamada impresionante a convertirnos en testigos, en aceite vivo, en espíritu. Sin palabras nos quedamos y es demasiado, pues deleita verte la pasión, pero también hacer consciente de cómo la palabra nos va sumergiendo como en este tema, como que es lindo y la liturgia es eso, Totalmente. son modos y formas que a mi parecer nos meten en ese misterio y nos permiten construir también nuestra idea profunda de ser iglesia juntos, como Sí. que hay un montón de signos muy lindos que nos acompañan en eso y que más que la palabra, que ahorita lo mencionábamos, si bien es acto humano, pues definitivamente es una inspiración de Dios. Hablando un poco sobre el Espíritu Santo, solo quiero citar un fragmento del editorial de Monseñor Ricardo que nos decía que en esta gran misa el gran protagonista es el Espíritu Santo. Él hace presente la unción sacerdotal de Cristo que se perpetúa en los presbíteros y en todos los miembros de la Iglesia. Puede decirse que es la fiesta de la gracia sacramental, de la unidad eclesial y del sacerdocio. Yo pensaba, primero voy a hacer un paréntesis, creo que en el fragmento anterior de este programa, si quisiéramos entender un poco más a profundidad lo que significa la Eucaristía, tendríamos que escuchar el fragmento anterior, no sé, unas 1000 veces. Sí. De verdad que creo que incluso, tengo que decirlo yo, la próxima vez que vaya a Eucaristía voy a hacerlo de una forma completamente diferente. A sacrificar. Sí, de verdad que es hermoso poder entender esto y a esto voy, Padre. Sabemos o escuchamos que la misa crismal es un momento en el que los sacerdotes renuevan su compromiso. Yo voy a decir una cosa que no sé si voy a... A ver si no te corrijo. Sí, voy a levantar aquí mella, pero yo diría, es el momento en el que todos renovamos nuestro compromiso. Como precisamente como sacerdotes, como hijos de Dios. Sí. No es solamente como, lo decía ahorita, voy a ir a ver a los sacerdotes renovar sus compromisos ante Dios, ¿no? Yo voy a ir a renovar mis compromisos ante Dios, Claro. porque justamente a eso estoy llamada. O sea, he sido ungida, he sido llamada hija de Dios, hijo de Dios. Eso es algo que yo también tengo que sentir como mío. Es un momento en el que yo voy a ir también a renovar mi compromiso como cristiano, como cristiana, y ¿eso a qué me lleva? Claro. Miren que ahí está el plus. Pablo VI es una figura muy amada por Monseñor Ricardo, porque él lo repite mucho. Si el Papa Pablo VI no hubiera querido, el Concilio Vaticano no continúa. Pero Pablo VI encarnó el espíritu del Concilio Vaticano II y lo entendió, como lo ha repetido mucho el Papa Francisco, como un paso del espíritu que ya era irreversible. Es decir, el espíritu ya había hablado desde Juan 23. Entonces miren lo que sucedió. El Papa Pablo VI vive en un ambiente de los años 60, la crisis terrible del ministerio sacerdotal. Porque entonces el otro sentido de la misa crismal es, de esa comunidad profética y sacerdotal, Jesús mismo escoge 12 apóstoles. Y los apóstoles escogen presbíteros, diáconos, obispos, es decir, vigilantes de las comunidades, para que distribuyan la gracia al estilo del Señor. Eso lo va a decir maravillosamente el prefacio de esa misa cuando dice, van a distribuir los sacramentos, van a proclamar la palabra y van a presidir las comunidades en la caridad. O sea, hay unos que presiden en el nombre de Cristo cabeza, a esta raza sacerdotal. Pablo VI vivió momentos tan tristes como sacerdotes saliéndose del ministerio, religiosos y religiosas entregando sus votos. Entonces, miren lo que pasó. En las ferias de Semana Santa, lunes, martes y miércoles, los 3 episodios son en la cena de quien estaba traicionando, que eran sacerdotes, eran apóstoles, Pedro, Judas. Esos traidores que están entregando a Jesús, pero también patrocinando su entrega, es decir, están siendo instrumentos también de la gracia. Algunos persisten, abandonan, luego vuelven. Judas
se desespera y se ahorca. La misa crismal casi que te pregunta con esta renovación de promesas, ¿de qué lado estás? ¿Estás traicionando o quieres ser fiel? Pero estamos sentados a la misma mesa, hemos estado sentados a la mesa desde el lunes. Aquí sentados a la mesa, el Espíritu Santo te pregunta, ¿quieres continuar? Pero si quieres continuar, lo quieres hacer con fidelidad. Entonces mira lo que tú dices, todos vamos a renovar. Los sacerdotes, al volver a preguntarnos por nuestros consejos evangélicos, diremos, sí quiero. Y los fieles, viendo su clero prometiendo algo que es necesario para ellos, de manera sacerdotal orante van a decir, Cristo óyenos, Cristo escúchanos. Es un momento, lo que tú decías ahora, eclesial, precioso, porque entonces se ve la iglesia estructurada con sus cabezas y con sus fieles, pidiendo la invocación del Espíritu para ser fieles a los consejos evangélicos, pero también para acompañar y para vivir esos consejos. Es el plus de la misa crismal actual, que tiene como una cumbre cuando podemos renovar promesas sacerdotales, pero también bautismales, para que sintamos que, hombre, hay necesidad también de agradecer y de orar por nuestros sacerdotes. Miren, una de las misas más bellas de mi parroquia en Italia, donde estuve 8 años en el norte, era la de Navidad. Un coro, una imagen de un niño Jesús, una decoración. El año pasado ya no hubo, porque no hubo sacerdote que la celebrara. En una comunidad del siglo IX ya no había sacerdotes. Entonces miren cómo todos renovamos, inclusive porque el laicado renueva la necesidad de orar por las vocaciones y de acompañar con cariño y afecto, de entregar a los hijos en una familia, de orar para que Dios siga suscitando familias al estilo de la misión. O sea, la misa crismal se convierte en un desafío para todos. Justamente Monseñor Ricardo en su editorial nos hablaba sobre el sacerdocio como ese como ese lugar a veces de nuestro juicio que en tantas ocasiones se convierte como en el blanco hacia donde va todas nuestras opiniones, porque queremos siempre medir al sacerdote como algo distinto a un humano. Y esta misa crismal también nos recuerda mucho el ser iglesia, el estar juntos, pero como también es nuestra responsabilidad unirnos en oración por la santificación de nuestros sacerdotes y que eso también entre en nuestro corazón como una responsabilidad cristiana. Esta Eucaristía tan hermosa, esta misa crismal, pues es entonces una ocasión para que asistamos a la catedral, que es nuestra casa de todos, que también entiendo que en todo el mundo sucede en la catedral de cada diócesis, para unirnos en oración y ser iglesia, ser uno solo con Cristo. Y qué lindo es poder entonces encontrarnos en esto. Padre, nosotros acá tenemos, no sé si nos falte algún pedacito de la misa crismal. Hay uno que es muy importante que no quisiera dejar de hablar y es, ella como que va caminando, entonces miren, liturgia de la palabra, renovación, hay una gran procesión con todos los dones que van a ser consagrados. Los aceites, que son 3, perfumes y aromas que van a mezclarse al crisma, y hay un himno que es impresionante del medioevo. Lo voy a cantar porque ustedes lo han oído en mi voz cantado desde hace 40 años en la catedral. O Redemptor sume carmen, temet continentium. Este himno nos acompaña desde el siglo VII y es, oh Redentor, recibe el poema, recibe la alabanza, la gloria de los que estamos aquí con temor y con temblor ante este misterio, ante este espectáculo del Espíritu. Traídos los aceites y dando gracias por ellos, los bendicen, y cuando es el turno del Santo Crisma, el obispo mezcla perfume con aceite, como escuchamos en el texto del Éxodo, mezcla. Y luego me tengo que referir a un elemento que es casi que propio de la misa crismal, y es sopla sobre el ánfora, que es un poco lo que hemos visto en el afiche publicitario. Sopla, con un rito llamado insuflatio, es el Espíritu del Señor resucitado. O sea, es un rito bellísimo que podemos ver ahí, o podemos ver cuando el sacerdote habla sobre las especies, que hay muchos que no lo hacen, cuando habla sobre el pan y sobre el vino y la Eucaristía. Es el antiquísimo ruaj que, venido sobre la materia informe de barro, transforma barro en hijos de Dios. O sea, es el Espíritu del Señor, es el que Jesús derrama en el cenáculo cuando les concede el don del perdón de los pecados y la capacidad de ser iglesia. Es un momento que lo debe uno paralizar, porque entonces uno ve todo el presbiterio alrededor del obispo, levantamos la mano para confeccionar el crisma, se hace soplo, es decir, es un momento como de Pentecostés.
¿Cómo nos vamos a perder eso? La persona que escuchando este programa no vaya el próximo jueves, porque es un momento de un Pentecostés comunitario y eclesial, de un Espíritu Santo que viene como bálsamo, como consolador, como dulce huésped para sanar heridas, para volver a Medellín a ser una ciudad más pacífica, más en el espíritu, más sobrenatural, más piadosa, más sencilla, para construir más fraternidad, para que sea una ciudad, una iglesia que se preocupe de los débiles, para declarar un año de gracia, y más que estamos en el año de la esperanza. Es un momento cumbre de la vida sacramental diocesana. Yo voy a decir solo una cosita pequeña que siento tiene todo que ver en este momento. Hace poco estoy adelantando un estudio sobre espiritualidad carmelitana y nos decía nuestro profesor que justamente una persona espiritual que no debería, digamos, como haber alguna distinción, porque todos tendríamos que sentirnos espirituales porque todos somos habitados por el Espíritu Santo. Entonces me parece muy bello que seamos un poco más conscientes, justamente como lo dice el Padre, es que estamos habitados. Y si dejamos al Espíritu Santo actuar en nosotros, a través de nosotros, y ser instrumento de Él, ¿qué más le podríamos pedir a la vida? Ahí está, y se hace realidad en ese momento. Yo quisiera saber, Padre, antes de que pasemos a nuestro santo de esperanza que nos gusta abordar, ¿qué tiene el crisma que hoy vemos? ¿Cómo se elabora y el óleo? Y una pregunta también es que decimos que el crisma se consagra y los óleos se bendicen. ¿Qué diferencia hay? Muy bien, fíjense, en primer lugar, debo decir que la Eucaristía va hacia un momento cumbre que es el mismo Espíritu Santo consagra especies, pan y vino en cuerpo del Señor. Al final la misa crismale confecciona, como pide la plegaria, a la iglesia en cuerpo del Señor. Pero entonces estos aceites permanecen como un signo sagrado de esa presencia y de la capacidad que tenemos de ser iglesia. Les digo un chisme, que es ya chisme oficial. El nuevo misal romano para Colombia está editándose en este momento, y ahí va a quedar un elemento importante que es la recepción de los óleos en las parroquias, que era algo que hacíamos muy espontáneamente en las parroquias y que va a quedar como texto oficial del misal romano para que con las palabras justas los óleos se reciban. Entonces, el Santo Crisma contendría aceite de oliva y contendría aromas y perfumes, ¿cierto? Más ese poder de la acción eficaz del Señor. Es un poquito, son todos tres aceites, son aceites todos, son bendecidos, pero el crisma tiene una intervención particular del presbiterio porque miren con él lo que se va a hacer. Se van a consagrar, viene la palabra consecrare o consacrare, que es hacer santa una realidad, de una manera perenne y definitiva una realidad, para que sea de Dios. O sea, lo que estoy diciendo es que una persona que recibe Santo Crisma es de Dios para siempre. Hay gente que en Europa ves que la partida de bautizos, o sea, no, somos de mi Dios. En cambio, fíjate que el óleo santo o el óleo de los enfermos pueden ser repetibles. Uno se puede enfermar y puede pedir varias veces la unción, el Santo Crisma no. Porque entonces obispos, presbíteros, los altares, los confirmados reciben al Santo Crisma, diría Alejandro de Jales, con la impresión de un carácter indeleble. O sea, es una presencia del Espíritu Santo que no se va más. Entonces tendríamos al final, comulgando, una especie de raza unida que conforma por el pan de la Eucaristía, por la plegaria, por el aceite y por la acción del Espíritu, una unidad. Es decir, al final cuando oramos en la misa crismal, cuando hagamos el Padre Nuestro, cuando cantemos, lo que estamos diciendo es, el Santo Crisma nos ha confeccionado como el cuerpo místico del Señor. Mire los desafíos que hay ahí a nivel pastoral. Por ejemplo, yo les contaba ahora antes del programa, me preocupa que en cualquier esquina vendan aceite consagrado. ¿Cuál aceite es ese? Entonces, miren todo lo que significa estar juntos alrededor del obispo para hacerlo. Me preocupa que se vendan, porque entonces uno va a la misa carismática de no sé dónde y al final hay un puesto donde se venden los... Entonces, de nuevo, como simonía. Nosotros, por el Santo Crisma en la arquidiócesis, damos un aporte, pero porque cuesta el óleo, pero no la simonía de venderlos después de cada misa en cada esquina. Lo confecciona el obispo,
que es en nuestra diócesis representación de la apostolicidad y pentecostalidad de la iglesia. Lo hace siendo sucesor de los apóstoles, no lo hace doña Gladys allá en la esquina. No es cualquier aceite que va cayendo de cualquier imagen, Total. que entonces tiene la capacidad de ser igual que el crisma del santo crisma o el óleo de los enfermos. Y una cosa importante, miren que siempre ha aparecido en esta historia que les digo, el ministro, la liturgia tiene ministro. Entonces yo compro este aceite que me dan no sé dónde y llego a mi casa y me lo echo como la pomada XX40 de Hilda Strauss. ¿Y en nombre de quién te lo estás echando? Mire que Santiago dice, ¿estás enfermo? Llama a los presbíteros de la iglesia. La liturgia tiene ministro porque en el ministro siempre vemos, oigan esta frase, un icono y una representación de Dios que es Padre. Y el Padre debe estar, la Madre debe estar, la figura de quien representa la paternidad de Dios que toca, que consuela, que unge, debe estar. Entonces, contra esos pecados, contra el óleo santo, atiende eso de que el Santo Crisma es consagrado, porque es un aceite para reservar algunas realidades, objetos y sobre todo personas para Dios. Nos convertimos en casas del Espíritu. Increíble. Increíble. Todo cobra mucho sentido. Padre, queremos cerrar este programa que se nos ha ido súper rápido. Escucharlo es maravilloso y podernos adentrar como en estos temas tan valiosos y de una liturgia que no está dada por el azar, sino que es finamente pensada y también inspirada por el Espíritu. Quisimos traer un santo de esperanza que nos habla sobre un sacerdocio hecho a plenitud y es San Francisco Javier, un sacerdote que fue jesuita y que se dedicó a llevar y a proclamar el evangelio a muchos lugares, incluso difíciles como Oriente. Para cerrar este programa, Padre, unas enseñanzas que nos quiere regalar y por qué lo podemos abrazar como un santo de esperanza. Vean, yo estudié con jesuitas en Roma. Yo no me había acercado mucho a los jesuitas porque yo soy aquí el exalumno de los benedictinos. En Roma sí, porque ellos son los que orientan el Colegio Pío Latino. Entonces me llamaron dos cosas fuertes la atención de Francisco Javier. El primer lugar, que sea un santo de la Contrarreforma. Hoy en día mucha gente que busca a mi Dios se va de la iglesia, que porque aquí hay mucho pecado, que aquí hay mucha suciedad, que aquí hay mucha cosa. ¿En qué familia no la hay? Pero cuánta gracia tiene la iglesia. Monseñor Ricardo nos repite mucho. Los santos, como castillos y construcciones del Espíritu que ha dado a la iglesia, al mundo, la iglesia, no los ha dado ninguna comunidad. Francisco Javier no se va, lo primero que me llama la atención. Los santos de la Contrarreforma no se van, se reforman ellos a la luz del Evangelio. Entonces, haber sido un santo de la Contrarreforma para presentarle al clero también decadente de la época una manera de seguir a Cristo en fidelidad. Y obviamente su capacidad misionera. Es que son miles los bautizados por Francisco Javier. Él muere llegando a las costas del continente extenuado por la fiebre para dar al Señor y para llevar a otros a conocer la alegría del Evangelio. Francisco Javier es incansable y por eso es patrono de las misiones, en esto de ser el mismo Cristo para que otros se enamoren del proyecto de Jesús. Entonces yo creo que en esas dos cosas, la manera de yo reformar la iglesia, la parroquia, la realidad eclesial, no yéndome, sino tratando de yo ser fiel a las Escrituras y al proyecto de Jesús. Y en segundo lugar, el ardor visceral por atraer a otros al Señor, creo que son dos pilares de la espiritualidad de Francisco Javier que lo convierte no solo en patrono de las misiones, sino en testigo profundo de la esperanza. Los santos llevaban a otros a Cristo porque sabían que llevarlos allá les concedía la esperanza del cielo. Lo llamaban el gigante de la historia de las misiones. Esa frase o esa forma de llamarlo no es en vano. Justamente leer un poco acerca de su vida es volver a sentir ese ardor por lo que todos deberíamos ser y todos estamos llamados a ser, esa capacidad que tenía de levantar su voz y decir esto no está bien y por esto yo igual voy a escuchar voy a ayudar a los enfermos, voy a escuchar a los esclavos, voy a bautizar. Decía una pequeña anécdota que a veces le contaba a él, a sus hermanos jesuitas, que le quedaban doliendo los brazos, que no se podía mover, que no podía mover sus brazos de tantos bautizos que llevaba a cabo. Es algo que definitivamente debería cuestionarnos un montón.
y entender que no estamos llamados a ser ciegos ante la realidad, al contrario, estamos llamados a ver lo que está sucediendo, pero cómo actuamos ante esa realidad que hoy nos acontece en nuestra iglesia. Y una cosa importante es que llamaste ahora sus hermanos jesuitas. Para mí ya es un signo el que haya hecho parte de ese grupo fundacional de la Compañía de Jesús, porque no se aventuró rápidamente al eremitismo, que hubiera podido hacerlo, sino, hombre, vamos a buscar a Jesús en iglesia, en compañía. Es decir, vamos a buscar a Jesús, ¿cómo fue su proyecto? En grupo. Yo ya tengo mi boleta para ir a ver a The Chosen el jueves. Sí, por aquí en la delegación también tenemos. Sí. Y ahí vemos que Jesús lo que quiso fue llamar a 12 y transformarles las vidas, para que esos 12 llamaran a otros y transformaran sus vidas. Y aquí vamos, 2025 años después. Padre, infinitas gracias por estar aquí, por regalarnos su espiritualidad, su conocimiento que nos hace ser conscientes de la riqueza de nuestra iglesia, de nuestros rituales, y en este momento pues sentirnos demasiado invitados a vivir este sacramento de unidad diocesana, nuestra misa crismal. Un último mensajito a nuestros oyentes. Yo creo que esta misa crismal adquiere un valor también en el sentido de que estamos en el año de la esperanza y en el jubileo. El jubileo que aparece en el 1300 con el Papa Bonifacio, pero que era una realidad bíblica antigua, quiere regalar gracia. Entonces sentir que la iglesia como esposa, las esposas mandan en las casas, la iglesia ha recibido el tesoro de la gracia y lo quiere distribuir. Entonces no perdamos esa capacidad de una indulgencia que llega como bálsamo para perdonar nuestras faltas y las consecuencias de esas faltas. Es decir, una misa como esta, bien entendida, bien vivida, nos abre las puertas del cielo. No sé si necesitamos más esperanza que saber que la casa nuestra es la casa del Padre. Muchas gracias, Padre. Con esa esperanza terminamos este programa. Gracias a ustedes por seguirnos siempre, por estar con nosotros, por acompañarnos. Recuerden que si se perdieron un pedacito de este episodio o quieren repetirlo o incluso compartírselo a las demás personas, lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube, Arquidiócesis de Medellín. Recordemos que este programa fue realizado por la Delegación Arzobispal para las Comunicaciones de la Arquidiócesis de Medellín en Alianza Radial Católica. Desde el máster estuvo Eric Torres, desde la mesa, Eni Ramírez y Valentina Vélez. Bendiciones para todos.